buenos días de verdad para todos. Es un gustazo ver primero tantas caras conocidas. Realmente la intención de este conversatorio, cuando lo empezamos a conversar y a desarrollar, tenía un propósito muy importante, y es generar realmente una conversación. Entonces yo quiero que nos sintamos en familia, entre amigos, porque la verdad, la importancia de esta conversación es que sea una conversación muy reflexiva y que los puntos de vista que tenemos, que sé que son diversos, pues los pongamos al servicio del aprendizaje de todos. Porque yo creo que la invitación y la pregunta que nos convocó nos puso a todos a pensar, ¿cierto? Y es el futuro de la educación en una era exponencial. Detrás de ese título hay una profundidad enorme. Estamos y queremos proponer una conversación de futuro. Tenemos, por supuesto, que poner en valor lo que está sucediendo hoy en el mundo y lo que ha sucedido. Pero también tenemos que poner ese concepto de lo que significa una era exponencial, que yo creo que vale la pena que lo tengamos en el contexto. Entonces, gracias por venir, y por supuesto tengo una gran satisfacción de tener gente que quiero tanto al lado mío aquí en Medellín, y hay una persona que tenemos desde Madrid, a quien admiramos mucho nosotros desde Prestigio, desde el CEIPA, desde Alcalá y desde Westfield, que es el doctor Manuel Pimentel. Y antes de presentarlo, yo quiero como mostrarles un poco la lógica y el proceso que queremos construir con ustedes. Vamos a tener 30 minutos a Manuel Pimentel desde Madrid, quien nos va a dar una conferencia y nos va a permitir poner el marco de conversación, ¿cierto? Nos va a generar un marco conceptual para que luego nos quedemos aquí conversando alrededor de este tema desde ojalá una visión mucho más global, que no nos quedemos de una conversación paisa de Medellín, que realmente tenemos ese problema nosotros, que no vemos más allá de las montañas y nos quedamos aquí pensando en qué vamos a hacer para formar en temas que necesitamos aquí en Medellín, y creo que ya estamos en un mundo absolutamente global y complejo de Big Data, de inteligencia artificial, el tema de liderazgo, que ese es algo que yo voy a imprimir desde mi mirada de Prestigio, cómo en esta conversación dejamos al ser humano en el centro también. Entonces, si me permiten, voy a presentar primero a Manuel, luego nos quedamos aquí y los presento a ustedes. Y de verdad, Manuel, que me llena de orgullo y es un honor poder tenerte aquí con nosotros. Presentar a Manuel es muy complejo, porque la hoja de vida de Manuel es absolutamente extraordinaria. Manuel es doctor en Derecho, es abogado e ingeniero agrónomo, y es máster y docente en distintas y muy reconocidas universidades globales. Además, Manuel fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de España, es decir, conoce todo esa mirada pública, y también es consultor y empresario y escritor. Pero además, Manuel, que he tenido la fortuna de conversar con él varias veces, es una persona que yo podría decir sin temor a equivocarme, Manuel, es un humanista, es una persona que pone en el centro al ser humano. Y creo que esa mirada en la era exponencial, que la dejamos muchas veces desde una dimensión muy técnica, y se nos olvida qué va a pasar con el ser humano en esta era exponencial. ¿Qué capacidades tenemos que imprimirle al ser humano para ir a esa misma velocidad? Entonces, Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Te doy la palabra, y bueno, sé que a las 8:15 tienes que salir, esperamos respetar el tiempo, y si tenemos preguntas y Manuel tendrá que irse aquí, dejamos las preguntas para el panel. Manuel, muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar a tu amable palabra. Muchas gracias también a las personas que van a tener la amabilidad de compartir conmigo pues, mis reflexiones sobre esta importante materia. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué son importantes estas transformaciones? Pues más allá de las capacidades tecnológicas, es importante porque vamos a debatir sobre nuestra propia transformación como personas y como sociedad. Seguimos siendo los mismos, pero comenzamos a sentirnos diferentes. Asistimos con admiración y pasmo
al terremoto tecnológico que sacude nuestras creencias y hábitos. La historia, de vez en cuando, se acelera, se dispara. Desde siempre, los descubrimientos tecnológicos abrieron a la humanidad mundos de posibilidades vedados con anterioridad. Aprendimos a manejar el fuego y el planeta se nos ensanchó. Ya podíamos trasladarnos hacia latitudes frías, prohibidas hasta entonces para nosotros. Cada revolución tecnológica hizo que la nave de la humanidad pudiera alcanzar nuevos y más remotos horizontes. Tras el fuego, la piedra pulida, los metales, los barcos de vela, el vapor, la electricidad, la electrónica y otros muchos descubrimientos impulsaron el avance de la humanidad. Nació el concepto de revolución tecnológica. La aparición de algunas de estas tecnologías irrumpió con tal fuerza que trastocó por completo el orden anterior. Así ocurrió, por ejemplo, en el Neolítico, cuando dejamos de ser recolectores cazadores para transformarnos en agricultores sedentarios. El descubrimiento de la máquina de vapor también permitió la industrialización y la creación de la modernidad, en lo que vino a conocerse como la revolución industrial. El conjunto de tecnologías digitales, hoy, que han venido para quedarse, modifica y modificará la forma en la que nos relacionamos, trabajamos y negociamos. Nos encontramos en la puerta con un pie dentro ya en la era digital o exponencial que será finalmente el futuro quien termine bautizándola. El paleoantropólogo Juan Luis Arzuaga, director de las excavaciones de Atapuerca, en la que aparecen restos humanos con casi 1 millón de años de antigüedad, me dijo que en verdad, hasta la fecha, la humanidad solo había experimentado una revolución radical, que fue la del Neolítico. Moría entonces una humanidad para alumbrar otra. Nació la ciudad, el rey, los impuestos, la policía, las murallas, los ejércitos, los imperios, los grandes monumentos colectivos en forma de dolmen. En lo que a instituciones se refiere, desde el Neolítico poco ha cambiado hasta nuestra fecha. Durante miles de años hemos habitado el edificio ideológico e institucional que levantamos en el Neolítico. Nos modernizamos con vapor y electricidad, pero seguimos habitando el mismo constructo ideológico. Por eso, cuando leemos la Biblia o leemos la Ilíada, comprendemos sus acciones y sus valores, porque en el fondo son los nuestros. Pero todo este sistema ideológico tiembla por vez primera, después de 10.000 años, golpeada por el ímpetu inesperado del ariete digital. Nos adentramos en la segunda gran, enorme revolución con mayor poder transformador, aún que la primera del Neolítico remoto del ayer. Sabemos cómo somos y cómo vivimos hoy, pero ni siquiera logramos atisbar cómo seremos y cómo viviremos dentro de 100 años, cuando la revolución digital, biotecnológica y robótica haya tomado finalmente asiento. Pues bien, ante tanto asombro, ante tanto portento, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo nos preparamos en nuestras empresas, en nuestras universidades, en nuestros gobiernos? ¿Y nosotros? ¿Cómo afrontamos nosotros el cambio de los tiempos? ¿Qué debemos aprender? Preguntas fundamentales a las que trataremos de aproximarnos con cautela y prudencia, ya que debemos tener siempre respeto al poder colosal del universo digital, capaz de lo mejor, pero también, desgraciadamente, de lo peor. Por eso, debemos preparar nuestras instituciones, nuestra educación y, sobre todo, a nosotros mismos para los cambios que ya están aquí. Oponerse a estos cambios, a los avances, no tiene sentido alguno. Quien lo intentó en el pasado siempre terminó orillado en el triste barrio de la melancolía. Y desde ese deseo de avanzar al unísono de los tiempos, debemos encarar este futuro que se nos muestra con más luces que sombras frente a los vaticinios negros de ciertos catastrofistas. La humanidad progresa a lomos de los avances tecnológicos. El desarrollo ha tenido siempre un previo imperativo tecnológico, aunque para ser efectivo deba conciliarse en paralelo con el avance de las ideas y del pensamiento. Es normal, pues, que ante el cambio, ante el vértigo de lo desconocido, la humanidad, las personas, se asusten e inquieten. ¿Perderemos nuestra libertad bajo el ojo escudriñador del gran hermano digital? ¿Nos convertiremos en interadictos? ¿Destruirán los robots los empleos del futuro? ¿Será la inteligencia artificial
más poderosa que la humanidad en su conjunto? Estas y otras preguntas atormentan a los pensadores de la actualidad. Es normal que así sea y no está, por tanto, de más tomar precauciones para evitar algunos de estos efectos indeseados. Pero lo que no hay duda es que nadie logrará detener este progreso. Más que debatir por si somos tecno-optimistas o tecno-pesimistas, lo que tenemos que hacer es prepararnos para estos cambios del futuro que ineludiblemente van a acontecer. Y no debemos temer a esos cambios ni a los efectos de la tecnología en nuestras economías. Es cierto que morirán fórmulas antiguas, pero también es cierto que nacerán otras nuevas. Y hasta ahora el balance siempre fue positivo, tanto en creación de riqueza como de empleo y calidad de vida. Schumpeter ya teorizó aquello de la creación destructiva, de las revoluciones tecnológicas, en la que lo nuevo reemplaza y desplaza lo antiguo, pero creando siempre más oportunidades que las que restan. La revolución digital no solo generará profundos cambios productivos, sino sobre todo, y nos va a afectar muchísimo, nuevos modelos de sociedad, hasta un punto que ni siquiera ahora mismo alcanzamos a imaginar. Probablemente, como ya ocurriera en el remoto neolítico, morirá la sociedad que conocimos para dar lugar a una nueva que aún no logramos intuir. Y los cambios tecnológicos acontecerán con mayor premura que los sociales e ideológicos. Las leyes siempre irán por detrás de la realidad, lo que nos someterá a fuertes tensiones en nuestras vidas personales, formativas, profesionales y empresariales. ¿Y qué pueden aportar las escuelas de negocio, donde nos encontramos, por ejemplo, ante esta era digital o exponencial? Pues claramente tenemos el deber de convertirnos en catalizador de los cambios. Como instituciones que formamos a los directivos y a los ejecutivos de mañana, debemos tratar de anticiparnos en lo posible, toda vez que las universidades tradicionales, probablemente, por su propia esencia y requerimientos legales, quedarán retrasadas frente a la velocidad vertiginosa de estos cambios previstos. En la antigüedad, y esto es muy curioso, eran los ancianos, en el Consejo de Ancianos, quien atesoraba la sabiduría y aconsejaba a los miembros maduros de la misma. Desde el Renacimiento, los padres custodiaron el saber que transmitieron inequívocamente a sus hijos. Pero ahora, por vez primera en la historia de la humanidad, los padres tenemos que pedir ayuda, en ocasiones, a nuestros hijos para instalar tal o cual tecnología. Es algo nuevo, inédito, desconocido. Esta inversión del sentido de la formación asombra a los pedagogos que no supieron interpretar el sentido de los tiempos, porque el futuro no se puede mirar a través del retrovisor, sino con la mirada franca hacia el horizonte que se abre ante nosotros. La universidad, tal y como hoy la conocemos, nació en Europa. París, Salamanca, Bolonia, son nombres gloriosos que alumbraron el Renacimiento. Pero, ¿logrará la universidad actualmente cumplir ese mismo papel en nuestros días? La figura del profesor que imparte la misma materia durante toda su vida académica, ¿será un modelo que pueda responder a las preguntas abiertas por la nueva sociedad que construimos? Hoy en día, los alumnos suelen poseer más conocimientos tecnológicos que los propios profesores y están más capacitados para desenvolverse en los entornos digitales. Entonces, ¿cuál será el papel del profesorado? ¿Quién enseñará a los profesores? Estas dudas, estas cuestiones, tendrán que responderse desde la universidad. Las escuelas de negocio hemos apostado claramente por las profesionales docentes que basen su crédito, su autoridad en la experiencia exitosa. Hay un corpus siempre de teoría, pero lo que le ponderamos muchísimo es el contacto, el haber sabido desenvolverse con su práctica y experiencia en el entorno ya digital y en la nueva sociedad. Y valoramos mucho esa actitud de compartir esa experiencia del profesor con su alumnado. Por eso, en Alcalá, hemos seleccionado un prestigioso plantel de profesionales exitosos para acompañar a los alumnos en sus pasos empresariales sobre el camino no hollado de la sociedad digital. Conscientes, y somos conscientes, de que a veces lo más importante es la propia mentalización interna y la firme decisión de vencer la resistencia a
a los muchos cambios que deberemos abordar inequívocamente en estos próximos años. Nos toca, como personas, caminar por terrenos desconocidos y, como siempre ocurre a los descubridores, no existen mapas ni rutas establecidas con anterioridad, porque son nuevos espacios los que vamos a hollar por vez primera. El único camino es aquel que creamos con nuestros propios pasos. No podemos disponer, pues, de un mapa que nos guíe, porque sencillamente ese mapa no existe. Nadie pudo hacerlo para nosotros. Nadie oyó este nuevo camino que abrimos con nuestros pasos. Caminante, no hay camino, cantó el poeta. Se hace camino al andar. Sin mapa, lo único que nos puede resultar de utilidad para orientarnos es la brújula. Los nuevos sistemas educativos, desde la práctica, especialización y orientación, deben servirnos de apoyo para ser capaces de orientarnos en este continente en blanco, sin carreteras y sin rutas previstas y sin mapas disponibles en los que vamos a caminar. La formación no puede prometer un mapa cierto de carretera, porque no existe, pero sí puede, y ese es nuestro reto, capacitar para la orientación y la ayuda para establecer la meta estratégica hacia la que encaminar nuestros pasos. También tiene que aportar la capacidad para interpretar esos nuevos paisajes que iremos descubriendo en nuestro caminar. Las nuevas generaciones no dispondréis de mapas de territorio desconocido, por lo que tendréis que orientaros y adiestraros en la orientación, en la capacidad de innovación y adaptación, en la mentalización estratégica, en las tecnologías más actualizadas mediante la especialización, así como en el pensamiento crítico para poder comprender la realidad, comprender e interpretar la realidad cambiante que nos circunda. Los caminantes, cierto, saben que la única forma de avanzar con seguridad y no perderse es ir paso a paso mirando de vez en cuando a las estrellas. Lo cercano, lo concreto, el paso a paso, para no caerte y pisar fuerte. La mirada a las estrellas para saber hacia dónde te encaminas. El conocimiento de las tecnologías actuales con la visión estratégica de entender las nuevas metas que aspiramos a alcanzar. Por eso, además del cómo caminamos, cómo trabajamos, en Alcalá nos interesa que nuestros alumnos reflexionen sobre su porqué y su para qué. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué quiero hacer? ¿Y qué posibilidades me ofrece este nuevo entorno digital? Estimulamos las habilidades de acción, pero también desarrollamos las capacidades para la mejor decisión. Sabemos que tanto la estrategia como la táctica resultan imprescindibles para las apasionantes batallas que habremos de librar. ¿Qué tipo de formación, pues, reclamarán las empresas? Pues sin duda, tanto la formación tecnológica como la de gestión empresarial, así como la vinculada a las propias personas. Ya que, salvo para los tecnólogos, la tecnología no debe considerarse un fin en sí misma, sino como una poderosa herramienta para mejorar la realidad actual y para conseguir los fines propuestos. En Alcalá, gracias a la especialización de nuestras titulaciones, permitimos el paso a paso eficaz que la empresa de hoy requiere, al tiempo que fomentamos la mirada estratégica con la que cualquier caminante debe orientarse bajo las estrellas de su camino. Y como personas, nos interesan las cuestiones éticas. Tendremos que enfrentarnos a nuevos e importantes dilemas éticos. Vemos cada día lamentables episodios de suplantación de personalidad, ocultación vil en el anonimato, vulneración de la intimidad, ofensa a la privacidad, manejo de correos, fotos e información de terceras personas, acoso en las redes y un largo etcétera. ¿Es esa ética necesaria un hábito intuitivo que podemos aprender por propia experiencia? ¿O es una nueva ética que deberemos construir y aprender? ¿Debemos crear un código ético y enseñarlo más allá de los imperativos legales? Las escuelas de negocios no podemos ausentarnos de este debate fundamental. La ética digital, por tanto, también será uno de nuestros objetivos y debe ser uno de los objetivos formativos y conformativos. Las empresas, más allá
de la capacitación en las nuevas tecnologías deberán ser capaces, en estas nuevas circunstancias, de atraer, captar y retener tanto a clientes como a talento interno. El impacto tecnológico modificará también profundamente, y lo sabéis como yo, tanto la forma de trabajar, los procedimientos y la propia cultura de la empresa. El cambio tecnológico influirá asimismo en su recurso más vital, el recurso humano, probablemente el de más compleja gestión, toda vez que habrá que afrontar con éxito la consustancial y humana resistencia al cambio. ¿Será capaz la empresa de superar los enormes retos que la nueva sociedad digital plantea? Estamos convencidas que la mayoría, o aquellas que se lo propongan, sí podrán. Y ahí estaremos las buenas escuelas de negocio dispuestas a compartir y a apoyar el exigente camino que tenemos por delante. El reto también se plantea no solo para las personas y las empresas, sino para las propias instituciones, para nuestra política, para nuestros gobiernos. Ya decía que normalmente las leyes van a ir por detrás de la realidad y eso generará situaciones de alegalidad y situaciones de cierta tensión. Pero el tiempo no se detiene y también los gobiernos tendrán que responder a las nuevas necesidades. Lo que no puede nunca un gobierno y unas leyes es tratar de detener, dificultar estas transformaciones digitales. No podemos caer en gobiernos hiperintervencionistas que restrinjan, limitan, prohíban, mientras otras zonas del mundo fomentan esta transformación digital. Nuestros gobiernos no pueden perder el pulso de la historia. Pero fijaros los retos que tienen que enfrentarse. Por ejemplo, ¿habrá que poner fiscalidad o cotización social al trabajo de los robots para financiar a los gobiernos? ¿Cómo hacemos que haya una fiscalidad global que redistribuya solidariamente esos impuestos o que permita que las grandísimas compañías no evadan los impuestos con los que financian las políticas sociales? ¿Cómo van a reaccionar los bancos centrales de los países que hasta ahora son los únicos con capacidad de emitir moneda ante el avance de la criptomoneda, la más conocida, el Bitcoin? ¿Serán pacíficas? ¿Cómo convivirán las diversas monedas? Dejo algunas de estas preguntas sobre la mesa para que veáis el enorme reto que también tienen nuestras instituciones y gobiernos. En las escuelas de negocio, que básicamente formamos a personas para la empresa y para su propio desarrollo personal, también generaremos conocimiento y experiencia que pueda resultar de utilidad para las personas que se dedican al quehacer público. Y ante todos estos temas expuestos, personas, universidad, gobierno, economía, empresa, ¿cuál va a ser el papel de las escuelas de negocio? ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Nosotros tenemos que ser muy autoexigentes con nosotros mismos y encarar este horizonte con energía, inteligencia, reflexión y autocrítica. Los modelos de formación van a cambiar por completo, y no solo por los títulos y materias a impartir, sino, sobre todo, por el modo de enseñar. La simple transmisión de conocimiento, por ejemplo, ya es insuficiente, toda vez que gran parte de ese conocimiento está disponible en Internet. Si os pregunto cuál es la capital de Bután, o por la segunda ley de la termodinámica, o por la ley de Minsky, en muy pocos segundos me vais a dar la respuesta concreta, pues simplemente la vais a consultar por Internet en vuestros celulares. Por eso, hoy en día, el conocimiento, los datos, las teorías y todo aquello que hasta hace unos años requería de una tarea de recopilación, hoy ya no es necesario. Cualquier información que necesitamos la tenemos a solo unos segundos en nuestras pantallas. Esto quiere decir que la información y el conocimiento ya no va a ser la misión principal de las instituciones educativas, sobre todo aquellas de educación superior. El conocimiento se ha convertido, permitidme, y hasta cierto punto, en una commodity que incluso las instituciones más prestigiosas del mundo dan ya de forma gratuita a través de los MOOCs, como bien conocéis. Este cambio, este conocimiento accesible a través de la pantalla, debe ser visto como una oportunidad, como un reto para la escuela de negocio, pues pasaremos de ser vistas como simples proveedores de conocimiento a ser percibidas como catalizadores de aprendizaje. Existe una gran diferencia entre lo que es aportar conocimiento y lo que es facilitar el aprendizaje.
entre lo que es enseñar y lo que es orientar e impulsar ese aprendizaje. Lo importante es que los estudiantes aprendan, si me permitís, a aprender, a gestionar y a decidir, a gestionar ese vasto conocimiento, ese universo de datos que la inteligencia y el Big Data va a poner a nuestra disposición. Y esto requiere de una guía y de una tarea facilitadora claramente diferente a la educación tradicional que hasta ahora hemos conocido. Además de favorecer el aprendizaje, es importante avanzar juntos en la adecuada gestión del conocimiento y en la toma de decisiones. La mirada estratégica y a largo plazo debe combinarse con la capacitación en las tecnologías y en la especialización necesaria para el eficaz desempeño del día a día. Asimismo, debe permitir una mirada inteligente que comprenda las dinámicas que marcarán el futuro para poder anticiparnos a él. La especialización será una herramienta útil frente al generalismo de las titulaciones más tradicionales. Paradigmas que hasta ahora estaban fuera de toda duda serán cuestionados. Ya no valdrá aquello de que es el profesor el que sabe y son los alumnos los que aprenden, sino probablemente en la escuela de negocio avanzada debamos plantearnos el compartir experiencias, el aquello de que todos podemos aprender de todo. El profesor compartirá su experiencia para alumbrar las tinieblas de lo desconocido. El profesor, más que un experto en materias teóricas del pasado, debe ser un experto navegador y un guía que satisface las demandas y los requerimientos actuales. La experiencia directa debe ser una condición necesaria para un significativo porcentaje de nuestro claustro docente, puesto que la experiencia práctica y exitosa será probablemente en muchas circunstancias más importante que la teoría. La teoría no se puede rechazar, hay conocimientos teóricos que deben ser el cimiento de nuestros conocimientos actuales, pero no cabe duda que el elemento diferencial en estos territorios no descubiertos, no hollados, será la experiencia, porque es la que permite la orientación y la gestión eficaz, como decía. Nuestros alumnos deben recibir una orientación que les guíe en el uso correcto en la tecnología y en la gestión de la información, del conocimiento y de los datos bajo los requerimientos de la eficacia inteligente y de la ética comprometida. Por último, y para concluir esta exposición, quisiera hablarles del papel de las instituciones no reguladas o no oficiales frente a las instituciones y titulaciones reguladas y oficiales. ¿Cuál es su papel o cuál es su diferencia o cómo pueden convivir en esta era digital y exponencial? Nosotros estamos con los ojos abiertos al mundo, entendemos que hay sitio para ambos tipos de formación, ambas aportan una realidad y observamos, por ejemplo, experiencias, nos llama la atención, nos gusta, la entendemos, la comprendemos, la compartimos, experiencias como la Singularity University, creada por la NASA y Google en Silicon Valley, que ofrece una formación innovadora desde un ámbito no regulado. Todo se mueve y muy rápido. No sabemos a día de hoy cómo serán los procedimientos formativos del mañana, pero sí sabemos que motivarán al cambio, a la mente abierta, a la innovación, a la adaptación y a la firme voluntad de situarnos a la vanguardia de los tiempos. Ese debe ser nuestro reto como escuela de negocio y eso deben ser valores fundamentales que transmitir a nuestros alumnos. Ambas fórmulas, la formación regulada y la formación no regulada, son necesarias, aportando cada una de ellas un valor diferenciado, pudiendo convivir además entre ellas, como es, por ejemplo, en nuestro caso. Básicamente, el mundo no regulado permite la flexibilidad, la adaptación a las necesidades reales y la rápida respuesta a las demandas de la sociedad y de la empresa. Una flexibilidad cuyo fin es el de adaptar con rapidez y precisión la propuesta académica y formativa al signo de los tiempos, a las nuevas demandas que surgen, sin padecer el lento decalaje entre esa demanda y la formación ofrecida. Por otra parte, el mundo regulado, la titulación oficial, aporta la referencia y la garantía a la que todo estudiante tiene derecho. El refrendo institucional, como el que posee Westfield, es algo a lo que todo quien invierte en adquirir formación debería tener derecho, pero que sin embargo no siempre tiene esa corrección.
Por ello, sí al mundo regulado, a la formación regulada, cuando sirve de garantía y principio de reconocimiento para terceros que así lo siguen. Pero sí también y con contundencia al mundo no regulado, cuando lo que se busca es dar una respuesta de una manera rápida, sencilla y versátil a las necesidades de la empresa y de las personas. En nuestro caso, tanto la formación regulada como la no regulada conviven simbióticamente gracias a nuestras diversas escuelas de negocio, situadas tanto en América como en Europa. Me siento muy orgulloso de presidir el Consejo Asesor de Alcalá Global School, un proyecto además que participa en una estructura con 3 patas: Estados Unidos, Colombia y España, lo que aporta una perspectiva global claramente necesaria y enriquecedora con la que afrontar este mundo cada día más interconectado. Desde Alcalá Global School somos conscientes de los enormes retos que tenemos por delante. La tarea nos motiva y alimenta nuestra pasión por la excelencia. El futuro ya está aquí y deseamos ser parte protagonista de esos cambios. Nosotros teníamos que optar y hemos optado. Alcalá Global School es futuro humano y tecnológico para un mundo mejor. Ahora les toca decidir a ustedes. Muchísimas gracias. Manuel, sé que aquí en el auditorio y nosotros tenemos pues, bastantes preguntas para ti, pero sé que tienes que salir y no quiero lanzarte preguntas porque si no te tendremos aquí hasta las 9 de la mañana Colombia. Entonces, agradecerte realmente por tu intervención. Creo que el rol mío de facilitador que me dieron me lo dejaste en bandeja de plata, porque creo que la conversación y las preguntas ya están en la conciencia de todos. Y quiero realmente darte las gracias, desearte un feliz día y una feliz tarde, y por supuesto seguir muy cerca de tu conocimiento, de tu experiencia para los retos que tenemos aquí, no solamente en estos temas técnicos como los presentaste, sino con el énfasis humano, porque lo que yo resumo y tu intervención es, lo único constante es el cambio, pero estamos hablando de un cambio profundo de mentalidad del profesor, de mentalidad de las empresas, de mentalidad de las personas, de mentalidad de las instituciones, del sector público. Y eso yo lo resumo como un cambio cultural, que es uno de los cambios mucho más complejos o más complejos que simplemente la apropiación de una tecnología. Entonces nos dejas un reto de discusión fascinante. Mil gracias por compartirlo y prontamente estaremos conversando contigo. Espero viajar a Madrid pronto para estar contigo allá y seguir conversando de estos temas. Pues muchas gracias por compartir la aventura del descubrimiento. Muchas gracias. Suerte en el día. Gracias. Muy bien. Como les dije ahora, ya nos salimos del formalismo de la atención tecnológica, pero fíjense que ya desde el inicio este conversatorio está en un contexto exponencial. Es decir, tener la posibilidad de estar con Manuel desde Madrid, la tecnología, tener personas que ya los voy a presentar, el rector de Westfield, el rector de Alcalá, tener a Juan David Uribe, que representa a los empresarios, empresario colombiano y destacado, tener a Giovanni, vicerrector del CEIPA, en representación de Diego Mazo, pues va a permitir que realmente tengamos un conversatorio y yo los quiero invitar a que generemos preguntas todos, y si me permiten, quiero conectar algo de lo que decía Manuel Cindy, si me ayudas con la presentación, con una frase, y quiero que alguien me ayude a leerla en voz alta, la que sigue, porque es en mi opinión, uno de los innovadores más grandes del mundo, por lo menos en mi opinión, y me voy a parar, la voy a leer, porque esto empieza a mostrarnos un poco la mirada de la persona más innovadora del mundo, en mi opinión. Y fíjense lo que dice: la tendencia del ser humano es a no cambiar. La gente se confunde cuando piensa que la tecnología mejora de forma automática el comportamiento humano. No mejora de forma automática,
solo mejora si muchas personas trabajan arduamente para que mejore. Y de hecho, creo que se degrada por sí misma. Si miras a las grandes civilizaciones como el antiguo Egipto, ellos fueron capaces de hacer las pirámides y olvidaron cómo hacerlo. Y los romanos construyeron esos increíbles acueductos y olvidaron cómo hacerlo. Fíjense que aquí el mensaje, conectando con lo que dijo Manuel y con lo que queremos conversar, es: somos resistentes al cambio, el ser humano, y estamos viviendo la era de mayor cambio. Ahí pareciera haber una contradicción que vale la pena profundizar. Pero además, simplemente la diapositiva que sigue, yo les hago una pregunta: ¿quién dijo esto? ¿Quién dijo? Fíjense esta frase: los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías y desprecian la autoridad, responden a sus padres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Los jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan al respeto a sus maestros. ¿Quién dijo esto? Sócrates. Antes de Cristo, 400 o 500 años antes de Cristo. Y uno lee eso y pareciera que estamos hablando de los jóvenes de hoy, o no, de los millennials supuestamente. De eso uno se pregunta: ¿hemos cambiado? ¿El ser humano ha cambiado? ¿O el ser humano sigue siendo el mismo de hace 2500 años? Y la tecnología está revolucionando la forma en que pensamos, en que actuamos. Vamos a la misma velocidad. Y aquí quiero simplemente dejar, con la diapositiva que sigue, el de abajo lo dijo Platón, parecido, pero fíjense lo que está pasando. Y yo creo que aquí nos convoca una gran pregunta, que además Manuel nos trajo también. Fíjense la velocidad del cambio, que es la curva verde, que es lo que llaman la era exponencial. Desde hace 15 años, esa curva se ha vuelto exponencial. Pero fíjense la curva humana. Desde Sócrates, el ser humano ha evolucionado desde el punto de vista comportamental muy poco. Y la gran pregunta que tenemos es: ¿qué va a pasar con ese gap? ¿Cuál va a ser el rol de las instituciones para romper ese gap? Porque si nos paramos desde las instituciones, y los quiero ya ir generando la pregunta, si nos paramos simplemente a incorporar esa evolución tecnológica y se nos olvida el otro pedazo, pues yo creo que estaríamos dejando la tarea incompleta. Y yo creo que ahí hay un gran reto desde las instituciones educativas. Y sigue Cindy, simplemente para el final, fíjense la definición de Peter Diamandis, uno de los fundadores de Singularity y también coautor del libro Empresas Exponenciales, Organizaciones Exponenciales, que vale la pena que lo lean. Fíjense lo que él dice en ese libro: si yo diera 30 pasos lineales, sería 1, 2, 3, 4, 5. Después de 30 pasos terminaría a 30 metros de distancia. Y usted pudiera señalar eso, ¿dónde sería? Esto lo está diciendo Manuel ahorita, de la brújula y el mapa. Pero si yo diera 30 pasos exponenciales, 1, 2, 4, 8, 16, 30, 32, y pregunta, ¿dónde terminaremos? Muy pocas personas dirían a 1000 millones de metros, lo cual sería 26 veces alrededor del planeta. Eso es lo complejo de lo exponencial. No tenemos ni idea qué va a pasar en los próximos 5 años, en los próximos 10, en los próximos 20. Ya el reto no es predecir lo que viene, es tratar de adaptarnos a lo que viene. Y yo creo que las organizaciones que ustedes representan, la gran pregunta es cómo generamos una organización que se adapte, no que prediga o sepa qué va a pasar en el futuro. Y sigue Cindy, porque quiero terminar, sigue con esto, que es una frase que también nos decía Manuel: la capacidad de adaptarnos, que viene desde Charles Darwin. Y con esto comienzo las preguntas. Y yo simplemente voy a proponer lo siguiente: una pregunta que quiero que todos respondan, pero que realmente ustedes tengan y alcen la mano. Terminamos a las 9:15, 9:45, 9:15, 9:30, para que esto sea un aprendizaje colectivo, no de visiones de ustedes hacia el auditorio, sino que podamos compartir todos el espacio.
Y Cindy, si me ayudas con la diapositiva que sigue, con la que sigue. Yo quiero ir planteando estas preguntas y yo creo que Manuel las dejó planteadas algunas y además también dejó planteadas otras igualmente complejas. Por ejemplo, ¿qué pasará con las titulaciones reguladas? Aquí tenemos una mirada, que es la de Ignacio Maroto, rector de Westfield, una institución en un mercado regulado, americano, y eso tiene sus restricciones o sus pros. Yo quisiera que nos dieras tu visión ahora de eso. Preguntas que se hacen y que nos tenemos que hacer, y sé que ustedes están haciendo. ¿Los MBAs van a desaparecer? Ustedes, si la respuesta es sí, ¿van a morir? ¿O cómo vamos a evolucionar o van a evolucionar en ese reto? ¿Qué está pasando con el modelo de Singularity que mencionó Manuel? Singularity es, en mi opinión, el Uber de la categoría, porque está generando una revolución en los regulados, porque le dijo al gobierno de Estados Unidos, el título mío no importa que no valga, yo no puedo estar en el sistema regulado porque el sistema no me deja dar lo que yo quiero y creo que el mercado está pidiendo, y se salió del mercado y revolucionó el tema regulado, que va muy, muy en línea con lo que dice Manuel. Las leyes van detrás de lo que está pasando en el mundo, y eso está pasando en las organizaciones de seguros, en los bancos. ¿Y eso para dónde va? ¿Qué va a pasar con la criptomoneda? Y si un banco no se pregunta eso hoy y no se adapta, no sé, uno diría, ¿puede morir o no? Nadie sabe. Y quiero comenzar la pregunta, que es una pregunta que les quiero proponer, es, con esto ustedes, ¿para dónde creen que va la educación? Y quiero que comience Ignacio. No voy a presentar a los panelistas por lo que han hecho, sino por lo que son, o por lo menos lo que para mí representan, porque quiero que dejemos esta conversación en un plano muy humano, que yo creo que si no lo dejamos en el plano humano, nos vamos a ir a hablar de la regulación, de lo técnico, de las materias. Y yo quisiera que hablemos de ese gap también, y además Manuel nos dejó por lo menos esa perspectiva. Ignacio, pues lo conozco hace mucho tiempo porque estudié en ISEAD, fue profesor, hoy ISEAD es Westfield, y hoy es el rector de Westfield, y le ha tocado toda esa transformación de pasar de Europa a Estados Unidos, un mercado complejísimo desde la regulación, pero con una mirada Westfield muy innovadora, desde el punto de vista de los docentes. Necesitamos PhDs por regulación, cómo hacer que los PhDs tengan experiencia práctica. Y hay unas preguntas que yo sé que nos puedes ayudar a transmitir y a generar esa mirada desde Westfield. ¿Para dónde va la educación, Ignacio? ¿Cuál es tu visión que están viendo desde Westfield a futuro? Bueno, en nuestro caso, claro, nosotros estamos dentro de un entorno... Bien. ¿No? Si no se despertaron ya, no se despiertan nunca. Bueno, no pretendía comenzar con música y menos con una música tan fea. Pero vamos a ver, desde el punto de vista de Westfield, nosotros, como bien mencionaba Esteban, estamos en un entorno que es regulado, y además un entorno regulado muy exigente desde el punto de vista de todos los estándares a los que nos obligan. Antes Esteban mencionaba el tema de que tenemos como requisito, por ejemplo, que nuestros profesores tengan un PhD, tienen que tener una cualificación técnica o una cualificación académica. Y claro, ese entorno evoluciona mucho más lentamente que un entorno no regulado, porque tiene una serie de inercias y porque tiene que garantizar determinadas condiciones. En ese entorno regulado no solamente hay MBAs, pues también está el entorno de los que estudian medicina. Si uno va a entrar en un quirófano, pues quiere tener algunas garantías de que esa persona tiene una cualificación que va a coger el bisturí y nos va a ayudar, no nos va a perjudicar, ¿no? Y estamos en ese mismo entorno, aunque el entorno de los MBA es totalmente distinto.
¿no? Uno, cuando va a una empresa, no pregunta si el que le va a recibir normalmente no pregunta si el que va a recibir tiene una titulación y comprueba antes de meterse en su despacho, ¿no? Pero estamos en ese mismo mundo y en ese sentido nosotros lo que estamos intentando, procedemos de un mundo que está abierto al cambio. Utilizamos una metodología que resulta muy innovadora porque trata de llevar al mundo virtual metodologías de enseñanza que ya existían en el mundo físico, el método del caso de Harvard, y en nuestro caso, para el tipo de formación que hacemos, necesitamos tener gente que tenga no solo una cualificación técnica, sino también una cualificación profesional, que esté, porque el tipo de programas y de asignaturas que impartimos exigen que la gente esté muy próxima a la realidad, a la realidad empresarial. Y bueno, pues la forma que hemos buscado para poder combinar ambas cosas es que, claro, uno puede encontrar ese unicornio dorado que tiene la cualificación académica y a la vez tiene la cualificación empresarial, pero es un unicornio. Y los unicornios, por definición, no abundan. Para solucionar ese problema, que es lo que hemos planteado, bueno, pues ¿por qué vamos a tener un solo profesor en cada curso? Podemos tener el profesor que aporte la cualificación académica, el senior lecturer, que es un PhD y que está al corriente de las últimas teorías, y podemos aportar para llevar el debate del caso, de acuerdo con ese método del caso de Harvard, a una persona que está totalmente inmersa en la práctica profesional y que tiene una cualificación profesional importante. Cuando coinciden ambas, tenemos un solo profesor. Cuando no coinciden, tenemos que tener dos. Tú me preguntabas si van a desaparecer los MBA o no. Y yo pensaba en un artículo que... ¿Cómo? ¿Qué pasó? No. No, vamos a ver. El cambio, además, es que no se piense en las personas que están aquí, ni el resto de la humanidad, que tienen que estar tranquilos con que van a poder conservar su trabajo como lo tenían, porque no es así. Esta revolución no solo afecta a la educación, afecta absolutamente a todo, porque afecta a la forma, no solo a la forma en la que adquirimos el conocimiento, sino también la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que vivimos, la forma en la que nos movemos. Todo eso está cambiando y va a cambiar radicalmente. Yo hace poco escuché la noticia de que este altavoz de Amazon, Alexa, ya había recibido alguna declaración de matrimonio. Claro, no sabemos cuántas de esas declaraciones son en serio. También habrá recibido amenazas de muerte probablemente, y eso no ha sido noticia, ¿no? Pero sí que hay que pensar que está cambiando la forma en la que nos relacionamos y la forma en la que vivimos. Entonces, ¿van a desaparecer los MBA? Yo recuerdo, cuando hablan de este tema, siempre me viene a la mente un artículo que publicó un profesor que se llama Shlomo Maital, fue yo creo que hacia el 2008, una cosa así. No recuerdo la publicación, no sé si era US News, era alguna de ese tipo. Y hizo un análisis de las estadísticas que había de la gente que está estudiando anualmente MBAs. Y llegó a la conclusión, haciendo toda una serie de números, que aproximadamente al año se estaban graduando unos 200.000 MBAs en todo el mundo. Esto supone que desde 2008 hasta ahora tenemos 2 millones nuevos de egresados en MBAs. Y se preguntaba, ¿realmente necesitamos tantos? ¿Realmente necesitamos esa gente? Bueno, pues yo creo que la visión holística de la empresa, el comprender cómo interactúan las distintas unidades empresariales, las distintas áreas, esa necesidad sigue existiendo. A lo mejor dentro de unos años no lo llamamos MBA, pero esa necesidad de formación seguirá existiendo, y lo que tenemos que ser capaces es de ir adaptándonos para llegar a satisfacer esas necesidades, desde la regulación en el sentido en el que sea necesario, y buscar otros mecanismos complementándolos allá donde no llegue la regulación, ¿no? Hay que saber estar. A nosotros nos ocurre una cosa, y es que no solo nos tenemos que subir en marcha a ese tranvía que no es un tranvía, que es un tren de alta velocidad, es que además tenemos que mantener un pie en la tierra. Y es el reto de ser capaces de estar haciendo las dos cosas a un mismo tiempo, ¿no? Para nosotros ese es un poco el reto. Pero bueno, no quiero monopolizar aquí el coloquio. Hombre, y mil gracias, Ignacio. Y la misma pregunta para Juan, quien representa esa mirada más empresarial. Pero quiero que vean a Juan
desde una mirada muy humanista. Juan es teólogo, filósofo y ocupó altos cargos empresariales. Entonces también quiero que nos des para dónde va la educación con ese contexto humano y por supuesto con tu experiencia empresarial, Juan. Buenos días para todos, muchas gracias Esteban, saludos aquí. Una de las preocupaciones que yo tengo desde que me invitaron es un poco de verdad que iba a decir, porque efectivamente yo soy filósofo y fui presidente de varias compañías, lo cual no es muy común y casi siempre me preguntaban, oiga, ¿cómo es que un filósofo es empresario? Lo que pasa es que normalmente a uno lo contratan por lo que sabe y normalmente lo echan por lo que es, lo cual es una contradicción. Por otro lado, cuando uno hace gala en la empresa de muchos conocimientos, le dicen el peor insulto que le pueden decir empresarialmente: usted es un académico, ¿cierto? Y entonces hay una distorsión, me parece a mí, entre el mundo empresarial y la academia, porque cuando vamos a contratar a alguien buscamos al mejor desde el punto de vista de la formación, pero cuando esa persona hace gala de todo su conocimiento lo insultamos, y cuando lo echamos, no lo echamos porque sabe mucho, sino porque se comporta de una manera X, Y o Z. Entonces, tratando de juntar todas esas cosas, lo que quiero decir es que uno contrata a un ingeniero, sobre todo aquí en Antioquia, que somos obsesivos de la ingeniería, ¿cierto? Uno tiene que ser ingeniero de cualquier cosa porque si no, no clasifica. Entonces, no puede ser diseñador, tiene que ser ingeniero de diseño, no puede ser experto en alimentación, sino que tiene que ser ingeniero de alimentos, porque entonces yo me gradué de ingeniero del pensamiento, para no quedar mal. Entonces, uno lo contratan por lo que sabe, pero empieza el proceso de relacionamiento con las personas, con las actividades de la compañía, con todo lo que… Y entonces tiene que aparecer como una capa superior o inferior, no importa, pero una capa distinta, y es el ser humano. Porque yo doy muchos cursos y a los cursos nunca van los computadores, bueno, van porque la gente lo lleva, pero el curso no se lo doy a los computadores, ni se lo doy a los hornos de cemento, ni se lo doy a las compañías de… no, al curso siempre va gente, y el título se lo entregamos a gente. Nunca he podido entregarle un título a un computador, ni nunca he podido entregarle un título a una máquina. Siempre van personas, y yo digo, qué curioso. Aquí valoramos enormemente las marcas, y valoramos enormemente los productos, y valoramos enormemente los equipos, y los activos, y a los cursos siempre viene gente. Qué cosa tan interesante, parece una tontería, pero no es una tontería. Entonces, ¿qué es lo que la empresa requiere de la gente? Y la empresa requiere de la gente no solamente que sepa ingeniería, y no solamente el teorema de Pitágoras. La empresa requiere que la gente se sepa relacionar, que la gente sepa decidir, que la gente tenga una inteligencia relativamente sencilla en su proceso de decisión, que no tenga telarañas en la cabeza, porque una cosa es la inteligencia y otra es la capacidad de fácilmente de llegar a decisiones, en fin, una serie de cosas que tienen que ver más con una formación distinta a la formación puramente tecnológica, independientemente si la formación tecnológica es de hace 50 años o 60 años o si va a ser la formación tecnológica del futuro, esa que hay que pedirle al hijo de uno que se lo enseñe a explicar. No, es decir, todavía, y creo que por mucho tiempo, a pesar de que la inteligencia artificial evoluciona de una manera enorme, las empresas vamos a estar constituidas por seres humanos. Y esos seres humanos tenemos una condición que, como hemos dicho varias veces, es la misma desde Aristóteles. Los seres humanos somos igualitos, somos celosos, envidiosos, ambiciosos, perezosos, no nos gusta levantarnos a las 6 de la mañana, todo lo que hacemos. Y somos iguales desde Aristóteles y desde antes. Sabemos unas cosas distintas, entre otras cosas, contradictoriamente, Aristóteles no podría dar clases en Westfield, porque no es doctor. Entonces, como no es PhD, no lo recibirían de profesor, lo llevarían como segundo profesor acompañando al doctor Aristóteles, imagínense ustedes.
Entonces hay toda una serie de cosas como en cierto sentido contradictorias, pero donde quiero llegar al punto es el ser humano. Y ahí hago gala de mi formación, el humanismo. Entonces creo que nunca ni las facultades que están reguladas, ni las instituciones no reguladas van a poder abandonar una parte que en mi opinión fundamental, que tiene que ver con la humanidad, lo que de verdad somos nosotros, por lo que les acabo de explicar, que es evidente, porque en el mundo empresarial, en el mundo social, en el mundo ejecutivo, en el mundo académico, la relación es con personas, un profesor con otro profesor, una empresa, una persona con otra empresa, con otra persona. Vamos a hacer un trato entre usted y yo. Representamos a Coca-Cola y a Postobón, pero somos usted y yo. Y hace muchos años yo estaba en una reunión de personas muy importantes y hubo una cosa tremenda. El Papa Juan Pablo II había intervenido a la Compañía de Jesús, la orden religiosa más grande del mundo, y había intervenido y había nombrado como una especie de padre general porque le había dado la gana. Entonces a una persona le preguntaron por qué no había habido, pues por qué había hecho eso el Papa. Y entonces la persona, repito, un alto, mejor dicho, un cardenal de la Iglesia, dijo, es que la química entre el Papa y el padre general no sirvió. Y dije, increíble, al Papa también le cae gente gorda. Yo nunca me llegué a imaginar que al Papa le cayera gente gorda. No, también le cae la gente gorda. Es decir, somos seres humanos independientemente de si somos el Papa o no. Y la reina Isabel va al baño. Va al baño. Y no quiero usar la palabra, pero ya se la imagina. Eso también. Y el presidente Putin también. Entonces, esa relación con el ser humano, repito, me parece que es fundamental. Y creo que todas las instituciones, y con esto termino, tanto las reguladas como las no reguladas, deben incluir en su proceso de formación algo que tenga que ver con el humanismo, porque eso es al final lo que somos, y las empresas son lo que las personas deciden, y las empresas son lo que las personas hacen, y los computadores producen hasta hoy lo que le meten. Por eso cuando uno llama al de computador, al de sistema, dicen, ¿qué le hundió, doctor? ¿Cierto? Como que dice, usted es un inútil, todos nos ha pasado eso. Es posible que en un futuro esta conversación sea distinta porque la inteligencia artificial ha progresado tanto que ya no seamos nosotros los que decidimos. Pero todavía me parece que estamos lejos de eso. Y hoy seguimos siendo nosotros los protagonistas de la historia, y por eso me parece importante que seamos conscientes de que tenemos que ponernos atención a nosotros mismos. Hombre, Juan, muchas gracias, y qué bueno que sigamos poniendo en contexto el ser humano. Y quiero aprovechar la presencia de José Luis, porque José Luis representa Alcalá, que como vieron, Manuel es el presidente del Consejo Asesor de Alcalá, y ya hay un modelo de pensamiento que uno empieza a mirar para dónde esa institución está jalando. Una institución no regulada que trata de buscar especializaciones y procesos de aprendizaje, no de conocimiento, de aprendizaje, que realmente impacten en las necesidades profundas de las organizaciones. Pero tener a José Luis, y yo sé que a él no le gusta que yo le eche flores, pero es que siempre que lo veo me genera esa conciencia de que el ser humano no tiene barreras. Las barreras nos las ponemos nosotros mismos. Y ese es el pensamiento que tiene Alcalá. Y ese es el pensamiento que yo no sé si es imprimido, impreso, pero es el pensamiento, la lógica que José Luis, como decano, le ha puesto a esta institución, de innovación, de, hombre, tenemos que hacerlo bien, pero desde un mercado que es el no regulado. Y aquí tenemos que empezar a diferenciar los marcos de pensamientos en un mercado regulado y en un mercado no regulado, que son distintos, pero realmente saber y entender
que las barreras mentales son mentales y que estamos hablando de cambiar los marcos de pensamiento, los modelos mentales. Cuando yo he tenido la oportunidad de conocer a José Luis, le he aprendido muchísimo porque es un ser humano extraordinario. Yo con mucho más detalle trato de entender y de profundizar la visión de José Luis, que es una visión que va más rápido de la que uno se imagina. Él ve cosas que nadie ve, y por eso tenemos el gusto de tenerte aquí, José, y mil gracias por acompañarnos. Gracias, Esteban, gracias a todos, buenos días, pero no me preguntes por los números de la quiniela porque sí que no lo sé. O sea, como dices que veo cosas que no, pues eso, bueno. ¿Qué es lo que yo puedo contar de Alcalá? Alcalá, cuando surge, intenta resolver ciertas cuestiones que estamos viendo que en la juventud, sobre todo que la gente de posgrado no tienen bien resueltas. Nos encontramos con mucha gente que tiene un grado, inclusive dos, tienen varios máster, pero sin embargo no consiguen ese puesto de trabajo que tras mucho esfuerzo se supone que tendrían que conseguir. Entonces, que a partir de esa reflexión sí nos damos cuenta que posiblemente la formación que se está dando no es la formación que esa gente necesita. ¿Por qué? Pues porque estamos en un mundo que es tan diferente de cuando estudié yo, por ejemplo, en los años 90, donde con un máster se supone que podía saber bastantes cosas. Y la realidad es que en este momento posiblemente con un máster sepas muchas cosas, pero con muy poquita intensidad. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que está cambiando de forma tan rápida, se está generando tanta información, tanto conocimiento, que con cursos muy generalistas posiblemente no consigamos que la gente tenga la capacidad de triunfar. Porque en el fondo, cuando después de que terminamos el grado, continuamos con un máster, con una especialización, lo que queremos que es buscar un trabajo mejor, ganar más, porque nos queremos comprar pues, un apartamento, nos queremos comprar un carro, un coche, como decimos en España, pero te das cuenta que la gente sigue teniendo trabajos de poca calidad. Después que nos hicimos esa reflexión, nos dimos cuenta que es que lo que la gente necesita es destacar. ¿Destacar en qué? Pues lo que muchísima gente pues, podría ver como una complicación, nosotros sí que lo hemos visto pues, como por una oportunidad. Es decir, que hay tantas cosas que podemos saber y podemos
y podemos profundizar que en el conocimiento, que demos la oportunidad que la gente sepa mucho de un tema concreto. Esa es la visión que desde que Alcalá queremos transmitir. ¿Que el ejemplo cuál es? Pues vamos a ver. Si recordamos cómo es la historia de la medicina, cuando surgen los médicos pues que eran quienes quienes hacían las operaciones, quienes traían los niños al mundo, quienes curaban los catarros, quienes curaban cualquier epidemia, por así decirlo. A continuación surgen las especialidades. Empiezan a surgir los cardiólogos, los traumatólogos, los de cirugía de no sé qué, bueno, todas estas cosas. Pero que es que hoy en día te das cuenta que un traumatólogo, si tienes si resulta que te tienes que operar del tobillo, pues existe un médico que está en Toronto que es el que mejor sabe operar de esas cosas. Si tienes un problema de estómago, pues resulta que hay un especialista de digestivo que es el que más sabe de estómago. Luego, lo que está pasando en la empresa, ¿qué es? Pues que posiblemente decir que sabes mucho de marketing, que es decir poco. ¿No? Pues ¿sabe por qué? Porque el marketing, digamos, que se ha complicado un tanto. No, o sea, quiere decir que lo que decíamos que era el marketing, pues es desde el marketing digital, desde las relaciones públicas, desde el trade marketing, desde pues, la planificación comercial. Cuando tú dices que sabes marketing, ¿qué es lo que sabes? Sabes poquito de muchas cosas. Sí, pero el tema es que ese poquito realmente te sirve para que seas reconocido. Ese es el tema. Entonces, después de que hemos estado diseñando pues toda nuestra oferta que es académica, pensamos que hay un momento de la vida de las personas que lo que necesitan que es profundizar en el conocimiento. Posiblemente que es en un momento concreto. Es decir, que un señor que es el presidente de una gran compañía, pues tendrá que tener pues, una formación mucho más sistémica. Pero sí estamos convencidos que en esa transformación del ser que hemos estado comentando, porque a lo largo de toda la mañana, sí hay un momento que en la vida que las personas tenemos que especializarnos, nos tenemos que focalizar en determinadas cuestiones, porque si no nos focalizamos nos quedaremos por ahí. Hombre, José, es una reflexión potente y yo tengo especialización en marketing. O sea, no sé, tengo poquito conocimiento y es verdad, y ya cuando hablo con los de marketing no soy capaz de llevar una conversación con los temas digitales y uno dice, me tocará profundizar en esto. Me da pereza a mí, pero sí es una realidad. Hombre, y tener la mirada también de Giovanni es importante, porque no solamente representa una organización que pues trabaja con Alcalá, que es el CEIPA, yo sé que todos la conocemos,
Yo le tengo una admiración enorme al CEIPA porque además el CEIPA ha sido muy innovador. El CEIPA comenzó con estos temas virtuales en el 2000, ustedes en el 2001, cuando les dijeron que ustedes eran unos locos. Al CEIPA, me imagino, también le dijeron que estaban locos. Detrás de esa organización estaba el doctor Antonio Mazo, que era filósofo, creo, un humanista también. Filósofo, ¿cierto? Un humanista. Y creo que ese legado humanista continúa en CEIPA de manera profunda. Pero al mismo tiempo, un mercado regulado en Colombia que es distinto que regulado que en Estados Unidos, eso te lo aseguro, porque la regulación aquí cambia. En Estados Unidos, por lo menos las reglas de juego creo que son concretas y hay que seguirlas. Aquí debe ser muy complejo el mundo regulado y querer innovar en un mundo regulado. Entonces, Giovanni, muy bueno ver la perspectiva tuya desde Colombia, que también es el contexto en que vivimos. Bien, gracias. A ver, yo creo que el tema del humanismo no solamente es de pronto una apuesta que CEIPA declaró desde sus orígenes por el espíritu del mismo fundador, de don Antonio Mazo, sino que hace parte de las preguntas fundamentales de la educación de hoy, ¿sí? O sea, ¿quién es el ser que se forma? Y cuando hablamos de que se forma, ¿cómo se forma esa dimensión del ser? No solo del profesional, no solo del técnico. Y esto está en el ambiente, lo que pasa es que a veces de soslayo pasamos y dejamos esto ahí, pero la formación por competencias ha logrado consolidarse como un paradigma, yo diría que global, pero un paradigma conceptual, no práctico. Porque cuando uno comienza a mirar qué es lo que se está entendiendo en la formación por competencias, nos quedamos como en elementos de lo que llamamos la formación por competencias. La formación por competencias, de una manera simple, puede decir uno que tiene unos elementos del saber, del hacer y del ser, pero no separados. Es un sistema que debe tener 3 dimensiones. Y lo que uno mira que se está hablando cuando las instituciones dicen no estamos apostándole a la formación por competencias, es saber hacer, ¿cierto? Como no, ya no puede ser tan teórico, es que mucho libro, mucho bla bla bla, mucho filósofo, ¿sí? Pero resulta que no es competente si no tiene una claridad ética de su desempeño. O sea, tendrá la habilidad, pero esa no es la competencia. O sea, la categoría se ha venido diluyendo. Y cuando miramos los retos de una sociedad como la nuestra en el presente, entonces uno dice, en Colombia hay un reto fundamental y es profesionales idóneos e íntegros. Yo le contaba a Esteban ahora la metáfora de don Antonio, de que nuestra tarea era como un tren que va, dicen los educadores, somos un tren que llevamos a los chicos por 2 rieles: idoneidad profesional, integridad personal. Y si uno de los rieles se mueve, se descarrila el tren. Entonces, si estamos formando personas idóneas, no íntegras, ¿sí? Ese riel, ¿a dónde lo va a llevar? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente estamos formando ahí? Entonces, la educación tiene ese reto. Las universidades a veces evadimos el tema porque no, eso era de la escuela, del colegio, ya la universidad no, él ya está grande, él ya está educado, ¿cierto? Eso es lo que decíamos. Pero la verdad es que el debate ético es permanente en la vida. Lo axiológico es una dimensión nuestra permanente. Y ni qué decir que están entrando a la universidad de 15 años y medio, que es otra realidad de la evolución que está teniendo la sociedad. Entonces tenemos que abordar eso, y eso nos lleva a este tema de las preguntas del futuro de la educación. Yo creo que el futuro es un lienzo virgen, ¿sí? Y todos nosotros tenemos una paleta de colores y un pincel, pero al final cada uno solo va a poner unas pinceladas. O sea, el futuro de la educación es el que nosotros construyamos, pero entre todos. Cada uno tiene por ahí una laminita, un Van Gogh para mirar cómo es que quiere hacer su dibujo, otro tendrá un bodegón, pero al final va a ser una construcción colectiva. Creo que no lo podemos ni siquiera imaginar, pero lo que sí sabemos es que vamos a participar en su construcción. Cada institución va a participar en ese proceso.
Y entonces ahí aparece el reto del pintor, es la creatividad. Entonces, no, que es muy difícil ser creativo en una educación muy regulada. No, siempre va a ser difícil ser creativo, es que lo más fácil es la continuidad, ¿sí? La creatividad siempre va a ser un reto. Y sobre esto hay avances y nosotros tenemos experiencias, no solamente en el caso del CEIPA, ¿sí? Digamos, el tema de la educación virtual, que en Colombia todavía es muy en ciernes, pero que es una cosa que ha venido evolucionando en el mundo y que se va a acelerar, pues eliminó muchas barreras. O sea, hoy en día en Colombia se educa mucha gente, se profesionaliza mucha gente viviendo en provincia, viviendo en vereda, y eso antes era impensable, ¿cierto? Entonces, en ese sentido se abrieron posibilidades. Pero lo otro es que la educación regulada, reglamentada, la educación superior en Colombia tiene un régimen que tiene un propósito loable, que es garantizarle la calidad a la gente de la educación que se le ofrece. Pero a la vez eso es un poco esa inercia que no permite avanzar más rápidamente. Pero las instituciones de educación también tenemos educación no formal, también tenemos la oportunidad, el permiso, podemos ofrecer diplomados, seminarios, etcétera. ¿Y quién dijo que esas modalidades no pueden comunicarse entre ellas? Y lo hacemos, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer luego es homologar también el saber empresarial, porque una persona que tiene X años de experiencia, de creación, porque al llegar al aula le tenemos que decir, tú comienzas de cero. No, hay mecanismos para que ese saber fruto de su proceso de aprendizaje no formal, que todos tenemos, porque la primera maestra que todos tuvimos es la dueña de nuestro segundo apellido, ¿cierto? Fue nuestra mamá y nadie le dio título de maestra, pero ella fue la primera maestra que tuvimos. Entonces, siempre hemos tenido un aprendizaje por fuera del aula, porque en las universidades vamos a desconocer ese saber, esa experiencia, y que cuando llegue al aula esta persona pues pueda continuar complementando aquello que no tiene. De hecho, la otra realidad de esta sociedad del conocimiento es que los chicos, sea el que sea que llega al salón, no son una hoja en blanco. Ellos tienen experiencias, vivencias, intereses, motivaciones para ser partícipes del proceso de formación. Entonces yo creo que en la educación regulada, la no regulada y en su interacción sistémica, ¿sí?, lo que nosotros tenemos que aceptar es que la formación ya no puede ser uniformadora, porque tal vez la sociedad industrial necesitó uniformar para poder garantizar la producción en serie. Ahora necesitamos es gente creativa, así que como dicen los pedagogos libertarios, la educación tiene que ser emancipadora, que la persona abra su espíritu para que construya el futuro que quiera, aquel que se sueña, ¿sí?, porque vamos a formar para que la sociedad llegue hacia adelante, y la sociedad está conformada de personas que tienen que ser felices, y esa tiene que ser la gran apuesta. Si prendo este micrófono nos enredamos. Yo sí quiero realmente, como dije al principio, es una expectativa y quiero que vayan haciendo o pensando en preguntas, porque esto lo hicimos entre amigos, con gente conocida, para que estemos aquí no solamente haciendo preguntas, sino que cada uno dé su visión, porque estoy seguro que aquí tenemos visiones distintas y probablemente conceptos no compartidos. Entonces, alcen la mano los que quieran hacer preguntas o exponer su visión. Y yo, mientras hablaba Giovanni, yo me hacía una pregunta: ¿por qué existen las pruebas saber y no las pruebas ser, por ejemplo, en Colombia? Y además es que hay un contexto muy complejo. Medir el saber mucho más fácil que medir el avance desde el ser, y por eso evadimos el reto, pero ese reto tenemos que tenerlo, porque hay formas de generar capacidades desde el ser más difíciles de medir, pero no puede ser que porque no lo podamos medir no se puede o no lo sabemos medir, no se puede avanzar. Voy por acá, las mujeres primero. Bueno. Buenos días. Yo estudio tecnología y gestión ambiental en modalidad virtual y me llama la atención lo que ustedes están diciendo de que las personas tienen que ser formadas desde el ser, que deben de ser
creativas, que se deben de formar desde un pensamiento como lógico y que interactúe pues con la empresa como tal, que las mismas personas tienen sus vivencias, sus experiencias, y que debe como tomarse en cuenta también los conocimientos que las personas tienen. ¿Creen ustedes que Colombia debe cambiar su metodología de enseñanza, no solamente en la universidad, sino también en las escuelas? Porque una cosa es que uno venga desde niño con un pensamiento, con un tipo de educación, y de pronto llegue a estas escuelas, a estas universidades, donde le están cambiando toda esta metodología. De niños nos están como castrando la creatividad, y cuando estamos en la universidad quieren que volvamos a ser creativos. Entonces es como una especie de contradicción. ¿Quién le quisiera responder esa pregunta? Yo hay una cosa que quiero también. Esta es una pregunta tan amplia que nos podemos ir desde las guarderías, ¿cierto? Los papás, que nosotros también influimos en eso, los colegios, el sistema es complejo. Aquí estamos parados, yo creo, más por allá, pero lo que está preguntando es, ustedes están por acá, pues por grados, especializaciones, MBAs, pero llegan ya con una carga de mentalidad, porque al final es tema de mentalidad, paradigmas que nos sembraron. Entonces, si tú quieres. Sí, rápidamente, yo creo que Manuel hizo un señalamiento muy importante sobre una transformación que hay que darle a la educación en general, que yo la defino como tenemos que dejar de trabajar en los qués para trabajar en los cómo, porque los qués están ahí, están en internet, o sea, el acceso a la información, al dato, ese ya no es el problema. Esa fue la labor docente de los años 70 y hacia atrás. Yo ya me leí el libro, se lo voy a contar. Estaba en inglés, yo se lo voy a contar. Esa etapa ya no es necesaria, ¿cierto? Ahora es cómo trabajar con el conocimiento, cómo construir, etcétera. Aquí en Colombia, para tu pregunta, yo frecuentemente voy a eventos con el Ministerio de Educación y ellos dicen es que el sistema de la educación superior, y yo pienso que ahí comienza el problema. La educación superior es el subsistema del sistema general de educación. Entonces no hay una comunicación entre la educación superior, la media, la básica, y mientras no tengamos esa comunicación sistémica se va a dar esto que tú estás diciendo. Yo creo que la escuela tiene que ocuparse con los niños de despertarles la curiosidad, las ganas de saber, la exploración de sí mismos, y no tratar de darles conocimientos de manera urgente. Alguna vez tuve un encadenamiento, no en CEIPA, con otra institución, con un colegio, y el colegio quería trabajar emprendimiento con los chicos. Ya, qué bien. No, queremos que hagan un plan de negocios. Digo, madre superiora, tienen 13 años, si quiere que sea emprendedor, despiértele la curiosidad. El plan de negocios lo enseñamos más adelante, no se preocupe. Entonces, claro, esa desconexión hay que romperla. Todo el sistema tiene que trabajar sobre la base de despertar más la motivación y darle herramientas para que él pueda buscar, construir, resolver, ¿cierto? Lo demás él lo va a poder hacer solo. Hoy nos está pasando que la Universidad Colombiana está empezando el primer semestre por repasar el bachillerato, ¿cierto? Por esa falta de una conexión lógica, sistémica y de propósito. Yo quisiera anotar lo siguiente: las familias, los colegios y las empresas, obviamente las universidades, actuamos como Procusto. Procusto es un personaje de la mitología griega y era un hospedero. Entonces tenía una hospedería, llegaban las personas a dormir, había un restaurante, les daba la comida y después les presentaba su cuarto donde la gente se podía acostar. Procusto se hizo famoso por el catre de Procusto. En esa hospedería había un catre y el catre era de un tamaño X. Si usted era más largo que el catre, Procusto le cortaba las piernas para que usted quedara del tamaño del catre. Y si usted era más pequeño que el catre, Procusto lo estiraba en un potro de tortura para que usted quedara del tamaño del catre. Por eso es muy famoso el catre de Procusto. Repito, las familias, los colegios y las empresas actuamos como Procusto. Queremos que todos sean igualitos, ¿cierto? Entonces,
En esta familia todos vamos al mismo colegio, todos comemos a la misma hora, todos vemos todos, porque es más fácil una manera que 10 maneras. En las empresas, cierto, la personalidad Arcos, todos somos así, aquí se maneja esto y le enseñan a uno el código de conducta y ta. El sistema y el subsistema académico, es que los seres humanos tendremos a, ¿cierto? Y uno va a clase de innovación y le enseñan el método de innovación, se innova así. Oiga, pero esto no es con innovación, no, es que hay método de innovación. Y vamos a clase de emprendimiento y le dan a uno la metodología del emprendimiento como Procusto. Entonces, manejar el proceso de creatividad y de, digamos, locura, de que es que este piensa así, y el otro piensa así, y este se sienta por allí, y este viene a clase cuando quiere, y este toma apuntes, y este se sienta por debajo de la mesa, es complejísimo. Se necesita tener mucha habilidad intelectual y mucha superioridad de su tranquilidad, de que yo sé y no me preocupa que este por allí se siente así. No, uno tiende a regular, es lo tradicional de los seres humanos. Aún las cosas innovadoras como Airbnb son reguladas, pues usted se mete y tiene que hacer la reservación de tal manera, pagar no es que yo soy muy creativo, no, entonces no puede entrar aquí porque es que… Entonces es inevitable en ciertas cosas actuar como Procusto, y ojalá todo fuera tan como abierto que aquí no hay control, no, es inevitable el cierto sentido del control. Otra pregunta por acá. Buenos días y gracias por la invitación. Pero dos preguntas. La primera es frente a lo que planteaste, Esteban, sobre el cambio. Hablaste del cambio como, primero, la posibilidad de entender ese cambio y predecirlo. Segundo, la adaptación a ese cambio, la capacidad de adaptación. Pero ahí la duda que me queda grande es cómo ser agente de ese cambio. Es decir, no esperar que pase, sino crearlo. Y ahí la pregunta que tengo es, desde las perspectivas de ustedes, ¿cómo creen que la educación puede generar ese cambio? Bueno, y la segunda, frente a lo que decía el doctor Juan David, es, ¿cómo trabajar con la gente de gestión humana para que capten que el ser es importante en los procesos de selección y en la valoración de la gente y tengan reales desarrollos y esfuerzos hacia ese ámbito que pues, no poco se ve? Muy bien, dos preguntas, una que yo creo que es para el panel, la otra es para gestión humana, y aquí hay gente de gestión humana. Entonces yo quiero ahorita devolverle la pregunta a alguien de gestión humana que nos pueda dar su visión, me encantaría, pero no sé, Cindy, si me ayudas a poner la diapositiva antes de esta, y ya le voy a dar la palabra a ellos, a Ignacio o a José. Fíjense, hay un profesor que por lo menos ha influenciado mucho el modelo de pensamiento de la organización donde yo trabajo, que se llama Ronald Heifetz. Ronald Heifetz es el padre de un concepto que es bastante interesante y es el liderazgo adaptativo. Y tiene que ver con el cambio, porque mira que cuando vemos que el cambio desde Sócrates no hemos cambiado tanto como seres humanos, si partimos desde el postulado de el ser humano es resistente al cambio por naturaleza, y es verdad, o sea, eso no es un postulado, eso no es una hipótesis, eso es verdad. Lo que dice Heifetz, un poco su lógica es, hombre, ya el cambio viene a 1000, y además el cambio lo ha hecho el ser humano. Y leemos a Elon Musk, el que ha promovido mucho el cambio, dice el ser humano no cambia. Entonces uno dice, hijo de madre, Elon Musk dice que no cambiamos. Sócrates habla y éramos los mismos, todo lo que estamos hablando. Y después, ¿qué dice este señor? Fíjense lo que él dice en su libro, en varios libros, pero dice, si su organización necesita enfocarse en mejorar una habilidad, una capacidad, una competencia, para asegurarse que seguirá adelante exitosamente, escoja la adaptabilidad. En una era donde lo único constante es el cambio. Y él, por lo menos, interpreta adaptabilidad porque lo entendemos nosotros, el paisa generalmente lo entiende como acomodarse. Yo soy súper adaptativo, me acomodo. Y lo que él pretende reflejar aquí de adaptabilidad es no sé qué va a pasar, pero estoy en constante aprendizaje.
experimento, no me da miedo fracasar, aprendo organizacionalmente, pero en Colombia y en América Latina nos da temor horrible fracasar. En las organizaciones el que se equivoca o el que fracasa, o sea, hasta luego. Entonces eso se esconde y hay una capacidad adaptativa muy limitada. Y es lo que está diciendo, y yo lo interpreto así, cuando uno ve esa curva que les mostraba, esa brecha, la única forma es cómo me voy adaptando a ese cambio. Que adaptarse no es saber qué va a venir, adaptarse es hágale y vaya aprendiendo en el camino, rápidamente, vaya aprendiendo. No sé quién quiere compartir algo de esa pregunta que me parece potente, y a gestión humana, que ya las tengo aquí identificadas, para que no se me escondan ninguna. La otra pregunta yo creo que vale la pena más desde su perspectiva, que conoces más esa realidad. Sí, con respecto al tema del cambio, yo compartiría dos conceptos. Por un lado tenemos que en los programas que imparten normalmente las escuelas de negocios, y estamos pensando en MBAs, en MBAs, no se trata de adquirir conocimientos, en absoluto. Una maestría tipo MBA no se estudia, se vive. Y desde esa vivencia y desde esa experiencia es mucho más, da muchas más posibilidades para trabajar tanto el tema del ser como el tema del cambio permanente, ¿no? Porque ahí estamos inmersos dentro de una experiencia que lleva, que la propia experiencia es una transformación. Lo que pretendemos es que la gente llegue con unos paradigmas y con un estado de salida, un cierto perfil, y que cuando culmine el máster, ese perfil haya cambiado para adaptarse, para ser capaz de hacer otras cosas, ¿no? Y desde el punto de vista de ser agente del cambio, yo siempre pienso, cuando hablamos de esto, en los modelos de innovación que se aplican en la empresa. Una empresa que quiera sobrevivir en el mercado hoy en día, salvo que esté en un mercado muy regulado o muy aislado o no abierto a una competencia en general, lo que tiene que hacer es trabajar distintos niveles de innovación. Tiene que trabajar con la innovación incremental, la que viene de la mejora continua, que le permite ser más competitivo en el corto plazo y mantener sus estructuras de costes y competir contra la competencia que tiene cercana, que está haciendo cosas parecidas a ellos. Pero a la vez tiene que estar abierto a la innovación disruptiva, y esa no se consigue desde esa mejora continua y desde la propia estructura de la organización. Y para un proyecto de innovación disruptiva no estamos hablando normalmente de uno tiene que tocar 10 palos para que le salga bien uno, porque no sabe cuál es el que va a progresar. Tiene que mirar muchas posibilidades, y eso lo tiene que hacer con una gran creatividad, y normalmente muchas veces las empresas lo hacen fuera de la organización. Pues desde esta manera las escuelas de negocios que trabajen en un entorno regulado tienen que estar dentro de la regulación y tratar de asemejar ese proceso de mejora continua dentro del entorno regulado, pero tienen que ser capaces también de tener otros ámbitos donde estén experimentando y estén siendo parte de ese cambio disruptivo que está ocurriendo, ¿no? Entonces hay que combinar un poco las dos cosas. Estoy aquí buscando una cosa en Google para hacer una pregunta. ¿Alguien quiere? Sí, yo creo que, a ver, los seres humanos tenemos un potencial genéticamente incalculable, cada ser humano. O sea, nosotros podríamos ser genios, artistas, potencialmente. Lo que podemos hacer las instituciones de educación es desarrollar esas capacidades. O sea, ya cada estudiante trae en sí mismo una materia prima, pero del potencial de una bomba atómica. Que nosotros se la frenemos o se la despertemos, ese es nuestro reto. Entonces, cuando preguntaban por el tema del futuro, de cómo construir, etcétera, yo digo, la apuesta nuestra tiene que ser por la proactividad, no por la reactividad, no por la preactividad. No podemos adivinar el futuro, no podemos detenerlo, pero lo que debemos es construirlo. ¿Cuál es el futuro que nos proponemos?
Entonces las tecnologías ya llegaron, las tecnologías de información y comunicaciones van a pasos increíbles. Entonces lo que necesitamos es que las personas se preparen para construir su futuro con esas tecnologías y a pesar de esas tecnologías. O sea, aquí el debate no es si es con ellas o sin ellas, sino cuál es el futuro, pero que las personas trabajemos para la construcción de él. No el futuro que se va a venir, no estamos predestinados, estamos es en la capacidad de construirlo. Pues la verdad es que el tema del cambio es el gran reto que la humanidad vive en este momento, ¿no? Existe un cambio que es sistémico, que nos está afectando pues, a todas las cosas de nuestras vidas. Pero yo lo que querríamos preguntar es, ¿realmente tenemos que saber gestionar todo ese cambio? Es decir, que en ese cambio tan sistémico que van desde cómo nos transportamos, cómo nos relacionamos, cómo gestionamos, cómo compramos, tenemos que saber manejar por todos el Twitter, el Instagram, el Facebook, no lo sé, o sea, quizá es el momento también de que cada uno se focalice en las cosas que realmente le crean valor, porque como Porter, que en su día definió, yo creo que las personas tenemos dos estrategias. Bien nos diferenciamos de los demás, bien competimos por costes. Competir con costes quiere decir que nos tenemos que conformar con trabajos de baja remuneración. Competir por diferenciación significa ser mejor que en tu área de conocimiento. Entonces, por tanto, vivimos en tiempos donde la tentación es ¿cuál? Intentar controlarlo todo. Pero yo creo que esa es la cuestión que nos deberíamos hacer. Si es posible controlar ese cambio tan grande que estamos viviendo. ¿Vas a hacer la gestión humana que responda? ¡Ah, qué maravilla! Bueno, mucho gusto, mi nombre es Paula Andrea Arias. Actualmente nosotros trabajamos para una compañía que se llama OneLink Getcom Colombia, es de la industria del call center. Quería dando un poquito de respuesta a la parte de gestión humana, nosotros tenemos una cultura inyectada en la compañía, somos analistas o socios estratégicos de esa parte humana y lo que llevamos es la cultura de la felicidad a través de una palabra que es la palabra increíble. En el centro tiene la Y de yate y hace referencia a la generación de la cultura Y. Entonces esa cultura y en nuestra área lo que manejamos es todo el tema de la felicidad a través de diferentes áreas que son una de bienestar, en donde literal lo que hacen es llevar a piso en el call center, digamos, dinámicas de bienestar que permitan que los asesores se sientan pues muy bien, ¿cierto? Digamos que lo manejamos desde diferentes roles. Entonces es como cada empresa va a inyectar esa filosofía, que por ejemplo en la nuestra ha sido muy ganadora, ¿cierto? Y siempre todos actuamos acorde a ese tema de la felicidad. Sin embargo, respecto a lo que ustedes exponían, cuando el doctor Juan nos ponía el ejemplo de nos contratan por el saber, pero nos despiden por el ser,
también hay como una inquietud y es si estamos actuando de una manera un poco reactiva. Somos la parte de gestión humana y hacemos un gran trabajo en cuanto a ese tema, pero sí es importante que de forma implícita y también cuando se hace la pregunta ¿por qué desde el inicio no medimos ese ser? ¿Por qué no desde el principio en la organización antes de contratar también se tiene en cuenta esto y no llegar a actuar de una forma reactiva? Es muy genial tener esa parte de gestión humana desarrollada y llegar a inyectar esa filosofía y trabajar con el ser, pero es bueno que desde el principio se contemple. Bueno, ya estamos finalizando. Yo quiero decir dos cosas. Una, yo pues desde el rol que tengo la fortuna de trabajar con personas de gestión humana y con organizaciones maravillosas. Y lo que sí veo en gestión humana, y es para admirar, es que como organización, gestión humana, está muy enfocada en generar una transformación desde gestión humana mucho más estratégica que táctica. Porque es que ya la gestión humana tiene que tener la capacidad de hablar de estos temas con el presidente, de temas de una dimensión mucho más compleja. ¿Qué significa propósito, estrategia, estructura, talento, cultura? Todos estos temas, la competencia, este tema exponencial. Yo creo que muchos de ustedes en gestión humana en organizaciones están haciendo esa pregunta. Hombre, Big Data, y aquí esa capacidad no está, ¿cómo la incorporamos? Se tienen que ir para Silicon Valley, se va para Silicon Valley, les da todo Big Data y cuando llegan acá no lo aplican, la cultura no es capaz de cambiar y tienen lo técnico, por eso el gap es complejo. Ustedes hoy, los de gestión humana, tienen un reto hermoso, porque tienen que estar cerca al negocio, pero son supuestamente los responsables de crear una organización humana que responda. Yo sí veo una gestión humana trascendiendo de lo táctico, pagar nóminas, que ese es un rol que seguirá, pero a un rol mucho más estratégico, que eso hace que el rol de ustedes sea un rol fundamental, que ha sido fundamental. Creo que ahí va muy en línea con esa pregunta. Y ya tenemos que ir cerrando, y yo quiero hacer sí, y lo digo, qué pena contigo, pero es que si no nos respetamos, dale. La pregunta es cortica, el problema es la respuesta larga. Pero creo que esa es una pregunta que quiero dejar en lo siguiente. Yo creo que es una pregunta que desde el mercado regulado es distinta, porque te exigen que si no tiene título, que no sé qué, no puede entrar. Y en el mercado no regulado es distinta. Y yo creo que ustedes revisan, José, o sea, que tenga las ganas, que tenga la inquietud, si no tiene título, no me importa, puede ser una persona que estudió segundo de primaria, bienvenido al proceso. Entonces creo que ahí, no la quiero hacer porque quiero cerrar, y quiero cerrar con que cada uno de ustedes nos dé el mensaje final, qué mensaje quisieran dejarnos final para cerrar esta sesión que, por lo menos en mi caso, ha sido supremamente productiva. Bueno, nosotros, yo voy a cerrar con una frase poco desde el ser, con un sabio de la antigüedad que nos ilumina un poco en lo que hacemos, porque nosotros tenemos que estar atentos a todas las novedades en el mercado regulado, en la parte regulada. Tenemos que fijarnos en lo que están haciendo otras instituciones, tanto en un entorno regulado como no regulado. Tenemos que estar atentos a Singularity y a la vez tenemos que estar atentos a Harvard. ¿Y por qué? Pues yo me quedaría con la siguiente frase, que es de Heráclito de Éfeso, un sabio de la antigüedad, que decía: si no esperas lo inesperado, no sabrás reconocerlo cuando llegue. Por lo que veo, hay muchas personas de recursos humanos aquí. Y quisiera decirles una cosa. Entre otras, es una de las áreas que más ha cambiado de nombre, ¿cierto? Entonces ahora ya el talento, ya no saben cómo ponerle el nombre. Entonces, ojo, porque ustedes tienen un problema enorme, una presión de toda la organización sobre ustedes. Y voy a poner una especie de analogía. Entonces,
Entonces, cuando uno está en recursos humanos es como si fuera una persona que va a hacer una casa. Entonces, la casa tiene que tener cocina, tiene que tener baño, tiene que tener garaje, tiene que tener habitaciones. Y entonces uno en recursos humanos tiene nómina y tiene unas cosas que tiene que tener. Pero resulta que se pone de moda cava de vinos. Entonces uno quiere tener también en la casa cava de vinos. Pero además se pone de moda asador en el comedor, en la terraza, porque los asados. Entonces uno también quiere tener asador. Y eso va pasando en recursos humanos. Entonces van contratando una cantidad de personas para que atiendan ciertas cosas que o están de moda o la presión de la compañía de que tiene que tener. Y entonces resulta que la casa, uno contrata un arquitecto para que le haga el baño, un arquitecto para que le haga el comedor, un arquitecto para que le haga la cocina, un arquitecto para que le haga el garaje. Y cada uno de los arquitectos es estupendamente bueno. Pero el arquitecto del comedor es modernista, el arquitecto del baño es clásico, el arquitecto del comedor o de la sala es californiano, y entonces ocurre que no solamente los estilos de la casa son distintos, sino que además el asador lo metieron en el garaje y el baño da para la cocina. Entonces la casa queda absolutamente distorsionada. Y eso pasa en muchísimas instituciones empresariales, que tenemos 17 asesores, pero cada uno de los asesores no se conversa con el otro, y entonces la metodología de evaluación del proceso yo no sé qué no tiene nada que ver con la metodología del otro, y aquí le enseñan a uno liderazgo de tal manera, pero el liderazgo que le enseñaron no funciona con la manera de evaluar las personas. Entonces lo evalúan, le enseñan a ser líder de una manera y lo evalúan por otra, y entonces el pobre señor está con una esquizofrenia terrible, porque no sabe si comportarse como le enseñaron a ser líder o parecerse de tal manera para quedar bien evaluado en la evaluación de 360 grados. Creo que a todos nos ha pasado. Entonces, ojo, ya que hay tantos de recursos humanos en el proceso de la planeación a propósito de la metodología, de cómo vamos a abordar toda esta cantidad de aspectos que tienen que ver con el recurso humano para garantizar que por lo menos haya una coherencia entre las cosas que hacemos, porque si no tenemos de todo, pero nada conversa con nada. Gracias, Juan. Yo como conclusión de este conversatorio dejaría dos ideas. La primera tiene que ver con la necesidad de formación continua. El tema es que hace 30 años seguramente nos decían que nuestro recorrido formativo, pues a los 30, 27, 28 años, que bueno, que no sería necesario que hiciéramos ningún máster más, ni que hiciéramos como mucho pues algún seminario de 2 días. El tema es que los organismos internacionales están diciendo que cualquier profesional se va a tener que reciclar del orden de 6-7 veces a lo largo de su vida, lo cual quiere decir que cada 3-4 años pues tendremos que estar haciendo pues algún máster, no sé, si máster, seminarios, especialidades, cursos, lo que sea. Luego quiere decir que esa necesidad de formación que el ser humano tiene, pues que está cambiando también. Y como segunda idea, pues no quería ser menos que Juan, que Ignacio, y yo también me quería citar a alguien, que es Einstein, que él decía que para problemas diferentes, soluciones diferentes. Creo que estamos en un tiempo totalmente nuevo, que posiblemente pues es un cambio de dimensiones que yo creo que desconocemos y que por tanto no tenemos más remedio que cambiar muchas formas
de pensar, porque si seguimos pensando, si seguimos creyendo que los problemas que la sociedad tendrá que resolver en los próximos años, los problemas creo que seguirán sin resolverse. Bien, estaba recordando a qué fue que vinimos, cuál es la educación de la sociedad que evoluciona exponencialmente, creo que por ahí fue que comenzamos, ¿no? Y la pregunta está ahí. Yo creo que no solo hablando de la educación en general, sino más bien de la educación en particular, esta que hacemos en las escuelas de administración, ¿sí? Nosotros tenemos esa particularidad de formar gente para las empresas, pero a la vez debemos ser una empresa en sí mismo, o sea, formar con el ejemplo. Cuando digo que debemos ser una empresa, es que una universidad tiene que ser eficiente, tiene que reinvertir sus recursos para garantizar la calidad, o sea, como tiene que hacer cualquier empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que compartimos el reto de aquellas organizaciones que reciben nuestros egresados. Y hacemos como lo mismo, nosotros formamos personas para que gestionen el conocimiento organizacional. Y lo que hacen nuestros egresados en las empresas es gestionar el conocimiento organizacional, ¿cierto? De eso se trata. Entonces, la similitud es mucho mayor que de pronto una facultad de medicina. Nosotros somos muy afines con aquellos que requieren de lo que nosotros ofrecemos. Y entonces pienso que allá en las empresas y aquí en las universidades tiene que pasar lo mismo. Como viene el reto de un cambio acelerado, de una tecnología que ya no requiere de que las personas reciban información, sino que la información está ahí, entonces es el reto de la proactividad hacia el futuro. Creo que allá, estaban hablando de las áreas de recursos humanos, pero yo diría desde la gestión del recurso humano en la empresa, que no solo es el área de recursos humanos. Y nosotros en la universidad lo que tenemos que hacer es despertar la pasión en la persona para que él quiera descubrir y construir aquí en la universidad y allá en la empresa. Hombre, yo quiero terminar, pues por supuesto, con un aplauso a los panelistas que nos acompañaron, a Manuel, que ya lo despedimos, pero con una idea que a mí me ha llamado la atención, porque gran parte de la reflexión que tenemos en Prestigio, una fuente grande de ese pensamiento viene de estas instituciones que tenemos el privilegio de acompañar aquí en América Latina. Pero hay una característica que me gusta mucho, y tú lo mencionaste varias veces, José, y es la capacidad de hacer preguntas antes de dar respuesta. Por ejemplo, una capacidad que se ve, que en las organizaciones de nosotros no está casi, y casi siempre uno ve la gente dando respuestas. Y la capacidad de decir no sé. A mí esa me encanta, porque decir no sé en el mundo de hoy es una habilidad fundamental, porque no sé. Y hoy en las organizaciones decir no sé es prohibido. El que diga no sé es un bruto y un huevón. Y no, el que diga no sé lo que está diciendo es ayúdenme. Y yo creo que acá el hecho que ustedes, yo sé que comparten mucho conocimiento, que son competencia también, el hecho de que se colaboran, porque al final la educación es un juego que no es de suma cero. Lo que tú sabes no te lo quita nadie y se lo das a otro. Y creo que esa mentalidad, yo no sé, en Colombia está muy limitada, somos muy egoístas, no somos silos, y creo que esa es una de las capacidades que el mundo requiere, trabajar más colaborativamente, que en Silicon Valley se ve y por eso van a otra velocidad. Hombre, un aplauso y muchas gracias por venir.